distribución de frecuencia para datos agrupados, apoyados en el programa Excel. Vamos a comenzar por capturar los datos de nuestro problema. Posteriormente vamos a necesitar los parámetros que van a ser necesarios para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Estos parámetros son el número de datos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, número de intervalos, la amplitud de clase. Vamos a comenzar por calcular el número de datos. Vamos a ingresar una función colocando al principio igual. La función que vamos a ingresar es contar. Abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango que queremos contar, que son todos estos datos. Cerramos el paréntesis y tenemos que son 50 datos. Enseguida vamos a calcular el valor máximo de ellos. Ingresamos nuevamente el signo de igual. En la fórmula que vamos a usar va a ser máximo. Escribimos max. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango de datos. Cerramos el paréntesis, aceptar, y tenemos que de todos ellos el valor máximo es 84. De igual manera vamos a calcular el valor mínimo. Vamos a poner igual min, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar todos los datos. Cerramos el paréntesis, aceptar, y vemos que el valor mínimo de los datos es 54. Bueno, el rango que hay de nuestros valores se calcula de la siguiente manera: valor máximo menos el valor mínimo, aceptar, y nuestro rango sale que es 30. Vamos a calcular ahora el número de intervalos. Para esto hay muchas recomendaciones. Vamos a escoger la de Sturge, que nos dice que el número de intervalos es igual 1 más 3.3 por el logaritmo de nuestros datos que es 50. Aceptar. Nos recomienda utilizar el 6.6 de intervalos, que lo redondeamos a 6. Entonces vamos a tener 6 intervalos de clase. Vamos a continuar con la amplitud de clase. Ponemos el signo de igual. La amplitud de clase la calculamos con el rango entre el número de intervalos. Aceptar nos da que la amplitud de clase es 5. Bueno, ahora necesitamos realizar una tabla en lo que estamos viendo, en donde vamos a ir colocando valores que vamos calculando. Primero tienes que diseñar una tabla como esta, para posteriormente ir llenando con otros cálculos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar por diseñar los intervalos de nuestra clase. Para esto vamos a calcular el primer límite inferior. Comenzamos con el valor máximo. En este caso, nuestro valor máximo de nuestros datos es 54. Entonces vamos a comenzar con el 54. Sin embargo, para el diseño de esta tabla no va a ser el 54, sino vamos a colocar una unidad menos. Entonces el 54. Ok,
Para efectos del diseño, ahora sí, vamos a continuar con el cálculo del límite superior. Ingresamos la fórmula de igual y nuestro límite superior será igual a la suma del límite inferior, que es 53, más la amplitud de clase. En este caso es 5. Entonces nuestro primer límite superior es 58. Continuando, vamos a calcular el segundo límite inferior. Ingresamos la fórmula igual. Ahora nuestro segundo límite inferior va a ser el límite superior anterior, que es 58, más la diferencia, que es 1. Entonces el límite superior lo ingresamos, va a ser igual al límite inferior, que es 59, más la amplitud, que es 5. Fórmula. Antes de arrastrar la fórmula, tenemos que hacer un procedimiento para que nos ayude a conservar el valor absoluto que hay en ella. Entonces nos colocamos aquí y vamos a ir con F2, después presionamos F4 y damos a aceptar. Hacemos lo mismo en el caso del límite superior, reeditar la fórmula y posteriormente F4 para conservar el valor absoluto de la celda. Enter. Y ahora sí seleccionamos las dos celdas y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y ya tenemos nuestros intervalos de clase. Entonces vamos ahora a calcular la marca de nuestras clases. Ingresamos la fórmula igual y sabemos una marca de clases es el promedio que hay entre las dos límites. En este caso sería entonces ingresar igual la suma de 53 más 58 y eso dividido entre los dos para que nos dé el promedio. Tenemos 55.5 como promedio. Esta misma fórmula la vamos a aplicar en las demás celdas, arrastramos y ya tenemos nuestras marcas de clase. Terminamos con las demás marcas de clase que nos piden los datos de referencia. Damos clic aquí y vamos a escoger los datos de referencia, que son conjuntos de datos que tenemos nos regresamos al núcleo de aquí. Nos va a pedir los grupos de referencia. Vamos a dar un clic. Aquí los grupos de referencia son los límites superiores que ya calculamos. Damos un clic, regresamos y aceptamos OK. Colocamos signo de igual y vamos a insertar una fórmula de estadística que nos dice cómo calcular la frecuencia. La fórmula que se suma nos debe dar la suma total de datos. En este caso vamos a sumar. Nos da 47. Obviamente no coincide. Los datos que tenemos son la suma que nos debe realizar. Hay una pequeña corrección en nuestra fórmula que vamos a corregir. Ahora en este momento vamos a seleccionar todas nuestras frecuencias absolutas. Las seleccionamos y vamos convirtiendo en matriz. De la manera siguiente, presionar F2 para editar la fórmula. Si escucha muy bien este concepto, es muy importante. Vamos a presionar 3 teclas al mismo tiempo. Las teclas son Control, Shift y Enter. Entonces apretamos estos 3 y revolvemos el programa. Nuestra frecuencia absoluta se han convertido en una matriz y lo podemos observar al presionar 3 teclas al mismo tiempo. Las teclas son Control, Shift y Enter. Entonces apretamos estos 3 y revolvemos el programa. Nuestra frecuencia absoluta se han convertido en una matriz y lo podemos observar. En nuestra barra de fórmulas aquí tenemos las llaves escritas. Se ha convertido en una matriz y por lo tanto nuestra frecuencia absoluta están calculadas de manera correcta. Ahora sí, son 50 datos. De esa manera calculamos entonces las frecuencias absolutas. Bueno, vamos a seguir. Este proceso es más sencillo. Las frecuencias absolutas acumuladas siempre vamos a comenzar por la primera, que va a ser la misma de la frecuencia absoluta. En este caso es 2. Ok.
La que sigue va a ser el valor acumulado de la primera, que en el caso de nuestro problema es 2, más la que sigue, que en este caso es 4. Entonces acumularon estos dos valores y nos da como resultado 6,4 más 6 de señal. Y ahora lo único que debemos hacer es arrastrar hacia abajo y observar que nuestra última frecuencia acumulada coincide con el total de datos. Esto es un indicativo de que estamos resolviendo bien el problema. Aquí tenemos los datos de frecuencia. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Para esto vamos a recordar la definición. Nos dice que una frecuencia relativa es la división que hay entre la frecuencia absoluta y en este caso 2 entre el total de datos, en este caso frecuencia. Para que se conserve el valor absoluto de mi celda, recuerda, aplico una tecla. ¿Cuál es la F4? Tecla F4. Este proceso es necesario porque yo voy a copiar mis fórmulas y para que no sean alternadas mis valores tengo que apretar el valor absoluto de las teclas en F4. Ahora sí arrastro hacia abajo sin ningún problema y voy a observar que ya tenemos los resultados de la frecuencia relativa. La manera que puedo comprobar que está correctamente la operación es sumando. Si sumamos no debe dar 1, entonces aplicamos la suma, efectivamente nos da 1. Proseguimos, vamos a calcular la frecuencia